Saludos, bienvenidos a la sección de entrevistas a personas conscientes del canal de televisión del proyecto Estado Universal. Yo soy Iván Rodríguez, socio y colaborador en Estado Universal. Hoy tenemos el gran placer y la fortuna de tener entre nosotros a Mardía Herrero, a la que creo que la descripción que mejor le cuadra es la de divulgadora espiritual. Como repaso breve de tu extenso currículum, Mardía, me gustaría resaltar tus facetas de escritora y profesora. Eres doctora en literatura, máster en ciencias de las religiones y licenciada en historia, premio extraordinario de fin de carrera, nada menos, y en filología hispánica también. Has publicado como autora diversos libros, entre los cuales los más relevantes, Peregrina, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, 39 semanas y media, Un embarazo sufí, El paraíso de los escritores ebrios, entre otras. También eres articulista en la revista virtual del Instituto Cervantes, Rinconete. Participas en conferencias y encuentros para hablar del sufismo, mística cristiana, teorías del imaginario y maternidad sagrada. Has dado clases de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente eres profesora de secundaria. Has peregrinado varias veces a Santiago y además eres co-creadora, junto a tu marido, Rafa Millán, del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad. Buenos días, Mardía, y bienvenida a Estado Universal Televisión. Bueno, buenos días, y me encanta esto de Estado Universal. Ojalá estemos en ese estado universal, ¿no? Universal como el que versa hacia el uno, el que se vuelca y dirige su vida hacia el uno. Ojalá. Sí, exacto. Estado universal siempre tiene esa connotación, pues, de hacer lo que es varias partes una, finalmente, ¿no? En ese sentido, eso es lo que pretendemos. Así es. Mardía, te voy a pedir que, más allá de tu dedicación a la divulgación espiritual, principalmente a través de la enseñanza y la práctica literaria, nos hables de cómo en un momento determinado sientes resonancia por estos temas profundos y te vas acercando hacia un proceso de tu propio aumento de conciencia. ¿Cuál ha sido esa atracción interior que ha determinado este desenlace vital? Bueno, no te sabría decir cuándo empezó. Es algo que de alguna manera nació conmigo desde muy pequeña. Pues tenía como afán de aventura, me atraían mucho los grandes relatos, los grandes mitos, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del amor, los grandes, los profetas, los santos. Es decir, es algo que me ha atraído desde siempre. Entonces no sé en qué momento se produjo eso o en qué momento empezó la cosa a brotar. Sí, ¿Lo hay una traerías ya experiencia. puesto de otras vidas? Bueno, sabe Dios, sabe Dios. Lo que sí, hay un momento como fundante en mí, que es después de una crisis muy fuerte que tuve con 22 años, al final de la carrera. Me había traído mucho pues todo lo intelectual, y había dedicado buena parte de mi infancia, mi adolescencia, a leer y a estudiar, y al final de la carrera tuve como una crisis muy fuerte porque me di cuenta de que el conocimiento intelectual no me servía para acallar mi sed, por así decirlo. Y entonces me marché a hacer el Camino de Santiago y eso lo transformó todo. Eso dio como la vuelta al calcetín de mi vida, o me hizo entender que había un Dios o un sentido, algo que lo sostenía todo con su infinita misericordia y que era capaz como pues de ponerme una fuente cuando tenía sed material, a la vez que era capaz de sostener las órbitas de los planetas. Entonces esa experiencia de amor tan profundo y tan universal transformó completamente mi vida y transformó la orientación de mi vida y me hizo, pues, querer ponerme al servicio de eso. Claro, de tu currículo se extrae que en el aspecto intelectual pues se te ha dado bastante bien, desde luego, y has estudiado mucho y con intensidad, pero cuando tienes esa catarsis en la que ves que la vía intelectual no te llena, a partir de ahí el contacto con la espiritualidad ya es directamente en cuestiones prácticas, pues por ejemplo con otras personas que te introducen, o comienzas a leer temas espirituales antes de entrar en esa dimensión práctica. ¿Cómo te acercas? Bueno, se da todo a la vez, pero con esa edad lo que sucede, sobre todo, aparte de este hartazgo de lo intelectual, es una, pues, crisis existencial, un darme cuenta de que, a pesar de todo, mi vida estaba un poco vacía, no tenía como un rumbo. Yo necesitaba un rumbo y anhelaba con mucha fuerza un rumbo. Desde siempre, desde muy pequeña, recuerdo cuando vi con 10 o 12 años el Club de los Poetas Muertos, es que la pude ver
500 veces o 1000 veces, no sé las veces que habré visto esa película, pero me tocaba muy hasta el fondo. Leí la obra de Henry David Thoreau, que no sé si lo conoces, es un escritor norteamericano del siglo XIX, que se fue a vivir, estuvo solo 2 o 3 años viviendo allí, pero se fue a vivir a un bosque, Golden Pond se llama, Sí. y a vivir autárquicamente, porque quería vivir a fondo, ¿no? Quería ser capaz de vivir a fondo, y para él vivir a fondo era estar atento a cómo amanece, a cómo atardece, a cómo llegaban los pájaros a los alrededores de su casa o a cómo crecían las plantas, ¿no? Simplemente. Y Estar entonces todo, presente, que le dicen. así es, a estar presente, estar atento, lo que hoy llaman mindfulness, ¿no? Sí. Y, y eso con 14 o 15 años ya me marcó mucho. Sí sentí, durante la adolescencia tuve una experiencia como fuerte de falta de afinidad con los compañeros de clase, o sea, las cosas que les gustaban hacer a mí no me gustaban, y eso pues me hacía sentirme un poco bicho raro, y entonces lo que hice fue meterme en los libros, sumergirme en la literatura, tanto escribiendo yo como leyendo, y es algo que me ha acompañado toda la vida. Y luego después, pues he seguido haciéndolo después y no he dejado de hacerlo, no he dejado de leer ni de escribir. Entonces, bueno, es paralelo a mi vida. El amor a la literatura es paralelo a mi propia vida espiritual, van de la mano. Precisamente, pues la literatura es lo que luego puede haber ocupado un poquito más tu labor más de actividad más visible, ¿no? Has escrito varios libros. Supongo que en esos libros habrás dejado traslucir toda esta cuestión de la dimensión espiritual a la que fuiste accediendo. Cuéntanos cómo entraste a la literatura. ¿Qué fue primero? Si el intentar sacar de ti todo aquello que estabas sintiendo, o a partir de empezar a escribir empezó a salir el hilo del contenido espiritual. ¿Cómo fue? Bueno, en la vida siempre hay experiencias que son fundantes, ¿no? Y hay cosas que no se sabe muy bien por qué suceden, es decir, por qué el tío de Rafa Nadal le regala una raqueta de manera tan providencial a Rafa Nadal, ¿no? Este tipo de preguntas. En mi caso eso sucedió como con 6 años. Yo recuerdo que empecé un día a hacer pareados, a escribir un poema muy sencillo de un programa de televisión. 6 o 7 años tenía, justo había empezado a escribir, y a ver si me salían rimas fáciles. Y entonces cuando lo acabé fui orgullosa a mi padre y le dije: papá, mira lo que he escrito un poema. Y mi padre lo leyó, pero claro, un poema con rima, pero sobre un programa de televisión. Y él, me acuerdo que me dijo: está muy bien, escribes muy bien, pero lo que importa cuando uno escribe es escribir cosas que le salen a uno del corazón. Es decir, mi padre me dijo eso muy pequeña, pero ahí sembró una semilla. No sé si lo hizo conscientemente, pero sembró una semilla. ¿Y esa semilla qué hizo? Pues que yo pasara una noche entera con 6 o 7 años sin dormir, escribiendo versos que me salieran del corazón, ¿no? Este era el objetivo. ¿Cómo hace uno para escribir versos que le salen del Sí, corazón? con esa Y edad. eso es. Y el resto de mi vida, en realidad, de mi vida como escritora, tiene que ver con eso, con ser capaz de escribir desde el corazón. Y ese es el compromiso, y eso a la vez me ha llevado al camino espiritual. Es decir, que ahí la vocación literaria, la vocación artística y la vocación espiritual se hacen una, no están como separadas, son una. Y eso me he dedicado a hacer. Es decir, todos los libros que escribo, lo primero que intento es que haya en ellos una sinceridad de corazón. Sí, desde luego que cuando se te escucha, cuando se te lee, se aprecia claramente esa autenticidad, que esa autenticidad es lo que luego además conecta con los demás y hace que les resuene el mensaje que estás dando, porque deja de haber un enredo mental y vas directamente de corazón a corazón, ¿no? El mensaje espiritual, cuando va de corazón a corazón, ¿cómo has percibido tú que le ha llegado a la gente? ¿Qué comentarios has tenido sobre tu obra literaria y sobre ese contenido que has trasladado? ¿Cómo afectó, a partir de que empezaste a publicar, a tu alrededor toda esta cuestión de volcar en los libros ese mensaje con la autenticidad del corazón? Bueno, el feedback en general está siendo muy positivo, y para mí es como conmovedor, porque en realidad escribimos para encontrar compañeros de camino, igual que divulgamos para encontrar compañeros de camino, damos clases para encontrar compañeros de camino. Todo lo que hacemos de corazón lo hacemos para tejer relaciones que a la vez tiendan como
tiendan una raya en lo horizontal y una raya en lo vertical, es decir, para comunicarnos con los demás y para comunicarnos con Dios. Esa siempre es la función. Entonces, cuando uno escribe un libro o crea una obra y la lanza, es como parir, ¿no? Uno va, tiene un embarazo de los años que sean o los meses que sean, y cuando lo publicas, en el momento de publicarlo, es dejarlo nacer. Lo dejas nacer y ya a partir de ahí la obra cobra vida propia. Y no puedes saber exactamente cuál va a ser su destino, es decir, te tienes incluso que desapegar un poco de su destino. Claro. Y luego los feedbacks y los comentarios que me llegan de ciertas personas son alentadores y conmovedores, porque hay desde gente que me ha dicho que leer algún libro mío les ha cambiado la vida o les ha servido de espejo de sus anhelos más profundos. En general he encontrado mucha gratitud entre los lectores y eso es es un viaje de ida y vuelta. Has hecho un símil muy bien traído de publicar un libro con parir, y muy bien traído porque tú eres madre de 5 hijos, con lo cual pues la vocación de maternidad ha ido paralela a la de escribir, ¿no? En realidad es como que estás constantemente alumbrando o bien vida o bien explicación de cómo llegar a la vida, ¿no? En ese sentido, ¿cómo has vivido tu dimensión de madre? Ya que además, bueno, pues hay algunas entrevistas tuyas en las que hablas de la maternidad sagrada. Cuéntanos. Así es que yo creo que en nuestro mundo la maternidad está un poco infravalorada. Podría hacer aquí una reivindicación de la maternidad como una vía no solo familiar o social o una vía del amor concreto, sino más bien como una vía mística. Para mí, dentro de lo que yo he encontrado por ahí, la maternidad es quizá la vía mística más poderosa. Lo que pasa es que es tan evidente, las cosas cuando son tan evidentes y se repiten tanto y están tan generalizadas en el mundo, porque todos hemos tenido una madre y todos hemos nacido de una madre y de un padre, entonces es algo que se ha dado continuamente a lo largo de la historia de la humanidad y entonces se vuelve tan evidente que se vela. Las cosas cuando son tan claras, al final no las ves de claras que son, ¿no? Y entonces mi experiencia materna, que tengo cinco niños vivos, tengo dos esperando en el cielo y 5 vivos, mi experiencia materna ha sido una revolución en ese sentido. Es como darme cuenta de que había una posibilidad de saborear la unidad del ser, la unidad con lo divino, el amor que sostiene, esa misericordia que lo sostiene todo, de manera privilegiada gracias a la maternidad. Y eso se ve pues desde, por ejemplo, el proceso del parto, que es un proceso doloroso en que el cuerpo se parte en dos, pero literalmente, no es que creas que se va a partir en dos, no, es que en cierto sentido se parte en dos y la madre que lo vive el parto conscientemente, es decir, si te han cesárea es diferente porque te tienen que anestesiar, es un poco diferente, ¿no? Pero en la medida en que puedes vivir un parto lo más natural posible, con ese dolor, te das cuenta de que solo en la medida en que abrazas el dolor, en que asumes que va a doler, el dolor se mitiga un poco, ¿no? Es decir, tú tienes que entregarte a un proceso que se va a dar, sí o sí, quieras o no, es más grande que tú, tiene más fuerza que tú, que es el proceso del nacimiento de tu hijo, y tú tienes que estar dispuesta a morir antes de morir, porque el último empujón, cuando sale la cabeza, en realidad es como un abrazar la muerte. O sea, yo lo he vivido así en todos mis partos, es como el último empujón, el último grito, y tú ya te das cuenta de que tu cuerpo ahí se parte en dos. Pero aún así, tienes que favorecerlo para que se dé la vida. Y en realidad esto es una metáfora perfecta de todo lo que sucede en la vida espiritual. Casi siempre hay una crisis, esa crisis nos lleva a un límite que no podemos superar, a una especie de callejón sin salida, y ese callejón solo se rompe pues con un rayo que viene de arriba, ¿sabes? Solo se rompe así. Y tú tienes que asumir esa muerte para poder renacer a una vida nueva, que es una vida a la vez más verdadera o más correspondiente con lo que hay en tu corazón. Eso y muchas cosas más. O sea, toda la maternidad, aparte de ser una gran experiencia del amor, es una vía mística para mí privilegiada. Lo que pasa es que no somos capaces de verla. Es lo que iba a decir, que el parto tiene su similitud con la cuestión, pues un poco de esa catarsis y esa rendición que realizas cuando te das cuenta de que este mundo no te lleva por ningún camino pues perdurable y entonces, bueno, pues... pero luego viene la maternidad, luego ya viene
el que los elevados conceptos espirituales de poco sirven si se quedan en tu mente y hay que aterrizarlos en la vida, ¿no? Y entonces la experiencia de la maternidad ha servido en tu caso para aterrizar esos conceptos espirituales y para realmente dotarlos de contenido real en este mundo, de bajarlos aquí. Pues muy, muy bonito lo que dices. Claro, para mí no hay espiritualidad si no hay unión del cielo con la tierra. Es decir, si nos creemos muy espirituales, pero no somos capaces de habitar la prosa cotidiana, entonces es que estamos en lo que se llama el bypass espiritual. O sea, estamos evadiéndonos por arriba. Eso es muy, o sea, es tentador muchas veces, porque a veces el mundo es tan chato, como decía un amigo mío, es que en el mundo este solo hay sota, caballo y rey, ¿no? Entonces a Sí. veces el mundo cotidiano, el mundo administrativo, la vida administrativa es tan chata que a veces uno tiene pues esa tentación de escaparse y de echarse a volar, a echarse a volar como una cometa sin hilo. Pero para mí solo hay espiritualidad real cuando hay unión de cielo y tierra. Es decir, cuando todo esto de lo que hablamos, todas estas cosas tan bellas de las que hablamos, son capaces de habitar tu cotidianidad, tu día a día, y son capaces de habitar el momento en que te levantas por la mañana, pues el momento en que tienes que enfadarte con tus hijos porque no quieren poner la mesa, la salud y la enfermedad, como dicen cuando se casan en el cristianismo, ¿no? En la salud y en la enfermedad, es decir, en las sombras de la vida, cuando es un amor capaz de atravesar y de acoger todas las sombras que tienen las personas que tenemos al lado y las sombras que tenemos nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es decir, es necesario poner los pies en la tierra. Y a mí, yo que era de pues, sobrevolar mucho la vida, y yo estaba pues, en esa vida intelectual hasta que llegó la maternidad, para mí la maternidad ha sido como el matrimonio y la maternidad ha sido realmente mi salvación, porque ha Claro. sido lo que me ha hecho habitar de verdad y en lo concreto todo eso que muchas veces decimos, pero no somos capaces de bajar. Claro, de hecho, bueno, pues en esa otra metáfora de que este mundo sería como una especie de escenario de teatro donde se representa una obra, ¿no? ¿Para qué habríamos de elevarnos espiritualmente si luego esto que hemos venido a hacer, que es representar esa espiritualidad, aquí no lo hacemos, ¿no? En tu caso, además de la maternidad, surge la vía sufí, la vía del sufismo. El sufismo, a mí me da la sensación de que nuestro entorno es más bien conocido nominalmente, pero no se conoce mucho el fondo de cuál es esa vía. La espiritualidad al final es una, pero hay diferentes caminos con diferentes estilos y formatos. Explícanos un poco cuál es la vía del sufismo y cómo tienes esa atracción, tenéis, entiendo, que Rafa, tu marido, y tú hacia ella. Bueno, sobre el sufismo la verdad es que no se puede hablar, y menos en una entrevista, ¿no? El sufismo solo se puede saborear, porque es una manera, es como un sabor o como un tono de color o como una vibración, una frecuencia que accede a tu vida dando sentido a cada acto cotidiano. ¿Y por qué se produce esto? ¿No? Este sería el punto. Pues se produce porque uno ha saboreado la unidad en la diversidad, ¿no? Es esta experiencia de saborear la unidad en la diversidad. Y esto se hace en la diversidad y en la prosa de la vida, ¿no? Esto se hace por dos cosas. Una es que mencionabas antes, y me ha gustado mucho lo del teatro del mundo, el teatrum mundi que utilizan en latín como tópico literario, que se ve además en muchas películas, ¿no? Lo hemos visto en Matrix o lo hemos visto, yo qué sé, en Moulin Rouge o en todas estas películas que han tenido tanto éxito, incluso el show de Truman. Sí. Pero es muy interesante esto porque no, en realidad no hay un teatro del mundo. En realidad lo que vivimos aquí es una metáfora del más allá. Es una metáfora de la vida verdadera. Entonces, ¿hay algo que hacer aquí? Claro que sí. Esto no está desapegado de lo real. Esto está cargado de sentido y está cargado de significación. Y en la medida en que vivimos este mundo concreto, pues desde esa conciencia, a la vez habitamos pues el otro mundo, ¿no? El mundo de lo real. Y por eso en el sufismo se insiste mucho que se dice el sufí tiene un pie en este mundo y otro pie en el más allá. O se Claro. dice en el sufismo, el matrimonio es la mitad del camino. También esto tiene su interés, porque es el encuentro con un otro concreto, con una persona diferente, con gustos distintos, con otra personalidad, con unos defectos. Es el manejarte ahí, el friccionar ahí
lo que te permite también elevarte hacia Dios, ¿no? Y entonces en el sufismo se insiste mucho en este habitar a fondo lo cotidiano. Y luego otro tema es que se habla del sufismo como la vía del corazón. Esto me gusta a mí mucho también como metáfora, porque se dice que el corazón es la morada de Dios. Claro. Y hay un dicho del profeta Muhammad, dice, ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del creyente sincero me contiene. Claro. Esto es hermoso también. Es Sí. decir, ¿qué significa esto? Significa que si tú pules tu corazón, es decir, tu vida no es azarosa, tu vida no es por nada, no. En la medida en que tú pules y limpias el espejo de tu corazón, al final serás la boca por la que Dios habla, los pies con los que Dios camina o los ojos a través de los que Dios mira. Pero para eso tienes que hacer ese proceso de purificación. Algo así sería el sufismo. Pues yo me quedo un poquito con lo que te comentaba. Cuando te oigo hablar del sufismo, me parece que estoy oyendo hablar en contenido, en trasfondo de cualquier corriente de espiritualidad profunda, porque al final pues es el mismo camino, ¿no? Sin embargo, pues aquí en España es poco conocido y menos con una tradición como tenemos judio-cristiana, en la que bueno, pues no conocemos prácticamente pues el mundo musulmán ni sus tradiciones espirituales profundas como el sufismo, que por lo que estás contando pues es una vía extraordinaria y maravillosa. De hecho, has hecho hincapié en la relación matrimonial, la relación de pareja. Y eso es lo que yo encuentro que lo une con cualquier otra tradición en la que te dicen, ¿cómo vas a tender hacia la unidad si no puedes tener una relación unitaria con una persona o con las personas que te rodean aquí, ¿verdad? En ese sentido, el matrimonio es una vía. Así es. Sí, sí, además en el sufismo es muy diferente. Yo esto al principio me costó, ¿no? Porque yo tenía, como anhelaba hacer una vía espiritual y me parecía que con lo que yo había recibido del cristianismo, eso pasaba como por renunciar a la pareja. Sin embargo, en el sufismo lo primero que te dicen es que te cases. Hombre, no te cases con el primero que aparezca, pero que te cases, ¿no? Y eso es un mensaje muy poderoso, porque hay una unidad primordial, que es la unidad de la pareja, que nos lleva a esa unidad con lo divino. Y entonces es como la piedra de toque espiritual fundamental. De hecho, al profeta le preguntaron una vez, ¿cuál es el mejor de nosotros? Y él dijo, el que mejor trata a su mujer. Esto mismo que tú has comentado, pues si no somos capaces de en el espacio corto, pues manifestarnos con amor, tratarnos con cuidado, respetar, ser de verdad, si no lo podemos ser en el espacio corto, pues ¿cómo lo vamos a hacer en la relación con lo divino, ¿no? Si lo que nos concierne es lo que tenemos al lado. Claro, si no puedes tener una divinización en tu casa, ¿cómo vas a sacarla fuera, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, Mardía. Pues mira, te voy a hacer un poco de resumen de que Estado Universal es un proyecto en el que, bueno, pues nos hemos empezado a juntar personas con una idea que es promover una asamblea planetaria, nada más y nada menos, ¿no? Es elegir por sorteo, quitándonos un poquito del sistema democrático actual, que bueno, pues se dice que es el menos malo, pero todos somos conscientes de los problemas que tiene. Queremos hacer una elección por sorteo dentro de un censo de elegibles de 385 parlamentarios. Intentaremos que sean pues, de representación de todas las culturas. Y a partir de ahí, pues tras una pequeña formación, vamos a empezar a emitir pues, informes y dictámenes, siempre pues, desde el punto de vista consciente, para ver si podemos empezar a influir en los organismos internacionales, en los gobiernos, para tratar pues, desde otro punto de vista los principales problemas de la humanidad. En ese sentido, te quería preguntar, ¿tú cuál crees ahora mismo que es el problema de la humanidad al que una organización como Estado Universal, de personas conscientes, debería enfocarse inicialmente para conseguir ser efectivo? Hay muchos problemas, está bueno, pues el medio ambiente, la pobreza, las guerras, la educación, en fin, hay un sinfín, la igualdad. Pero ¿cuál crees tú que es el fundamental para conseguir hacer más efecto y que ese mensaje pueda llegar y ser más efectivo? Bueno, pues yo hablaría de dos cosas. Por un lado, esto que planteas, ¿no? De Estado universal, que ya lo decíamos al inicio. Estado no tiene que ver con el ser, sino con el estar, ¿no? Pero el hecho de que habléis de universal
yo me imagino, enseguida pongo en mi cabeza al peregrino del tarot, ¿no? La primera carta del tarot, que es una persona que está caminando hacia el uno. Esto es lo que veo, ¿no? Que deben de ser un conjunto de personas caminando hacia el uno. Para mí lo primero siempre es no perder eso, es decir, quitarnos un poco de en medio, contactar con ese silencio que viene a sugerirnos cosas más allá de nosotros. Y en esto podríamos tender puentes también. En el Islam se dice que el ser humano, lo que hace falta es una antropología realista, es decir, darnos cuenta de qué es el ser humano. Porque si no tenemos una antropología realista, enseguida nos montaremos como ideas en la cabeza que no funcionarán, porque la clave está en eso, en el realismo antropológico. ¿Y qué es el ser humano, no? Según el Islam, el ser humano se mueve entre dos identidades. Una es la de califa y otra es la de abdul o siervo, ¿vale? La de califa es la de representante, o así es como se define como representante de lo divino en la tierra, ¿no? Esto implica una responsabilidad radical. ¿Por qué? Porque si somos representantes de algo tan grande, pues tenemos que tener cuidado con todo lo que tenemos al lado. Cuidado con los océanos, cuidado con las plantas, cuidado con la justicia social, cuidado con todo. Eso por un lado. Y por otro lado, esa dimensión de siervo, o de Abdul se dice, que es ser siervo de la divinidad. A la vez estamos aquí ¿para qué? Para estar a la escucha, para hacer, o sea, para quitarnos un poco de en medio, para no revertir el orden de las cosas, la realidad de las cosas, sino hacernos uno con la vida. Entonces, cualquier cosa, yo creo, que funcione, tiene que tener en cuenta estas dos dimensiones como esenciales del ser humano. La de la responsabilidad que implica, pues eso, tener una capacidad para la razón, este desarrollo tecnológico, bueno, todos esos logros humanos, vivirlos con una responsabilidad extrema, por un lado, y por otro lado, la del en último extremo, sabernos al servicio de, y entonces quitarnos un poco de en medio. Interesante punto de vista doble, Mardía, que además un poco está resumiendo todo el contenido de la entrevista. Por último, Mardía, te voy a pedir que entres en nuestra red social. Estado Universal tiene una red social que es estadouniversal.org. Ahí estamos pues ya más de 3.000 personas conectadas, como si fuese Facebook, pero en realidad es nuestra y por lo tanto pues los contenidos son siempre contenidos tendentes hacia esa unificación de propósito, que es lo que queremos realizar con el proyecto Estado Universal. Te voy a pedir que te registres y que te hagas colaboradora. Simplemente son 5 minutos y luego ya, si en algún momento quieres publicar algo en el muro, pues sería maravilloso. Y además me voy a quedar con las ganas, que lo haré en el futuro, de pedirte que cuando empecemos a formar a esos primeros 385 parlamentarios planetarios, pues nos eches una mano con algo que tú creas que debe ser interesante para ellos. Pues muchas gracias, Mardía. Una última pregunta. Es que esto Dime. de que lo vais a hacer por sorteo me ha hecho mucha gracia. Sí. ¿Esto lo hacéis por sorteo? ¿Por qué es? ¿Porque creéis en la divina providencia? Lo hacemos por sorteo por porque estamos convencidos de que el sistema de elección por voto inevitablemente tiene incentivos perversos que finalmente desembocan en los partidos políticos, el clientelismo, los intereses diversos de los generales. Y efectivamente, creemos que hay una vía más directa que pasa por la divina providencia y que es de entre las personas que se quieran presentar, pues hacer una tirada de bolas de lotería y los números que salgan, pues eso serán. Curioso, me resulta muy curioso. Bueno, ojalá os vaya muy bien. Muy bien, Mardía, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro canal de televisión Estado Universal y contamos contigo para todas estas cuestiones. Estamos en contacto. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Mardía. Adiós.